Hola familias de primero, soy Laura y este año seré la tutora de vuestros hijos e hijas. Bienvenidos al nuevo curso, espero que estéis todos muy bien y con muchísimas ganas de volver al colegio. Os explicaré un poquito cómo nos organizaremos este año, pero siendo conscientes que algunas cosas pueden ir cambiando a lo largo del curso. Primero os querría presentar a las maestras que pasarán este año por primero, que son Yolanda haciendo refuerzo, Gemma para hacer la educación física y unos refuerzos, Salomé para hacer inglés, Isabel Herrero para hacer informática. Las horas de refuerzo están distribuidas a lo largo de la semana y siempre que sea posible desdoblaremos el grupo, aprovechando espacios del edificio, espacios del nuevo patio y la terraza de clase, donde pondremos este año unas mesas y unos taburetes para poder hacer sesiones en el exterior. Hemos hecho un incremento de las sesiones de informática en el colegio para que los alumnos estén más preparados en caso de nuevo confinamiento. El horario de entrada y salida de los niños y niñas de primero ha cambiado un poco respecto al curso pasado. Entrarán a las 8:50 y saldrán a las 12:20 y a la tarde igualmente entrarán a las 2:50 y saldrán a las 4:20. La entrada se hará por la reja grande que da a la pista de vóley y allí harán una fila. Les estaremos esperando, tomaremos temperatura, lavaremos manos con el gel hidroalcohólico y ya subiremos a las clases. Si un alumno llega cuando su grupo ya ha entrado, tendrá que esperarse un momentito hasta que entren el resto de grupos y entonces ya podrá acceder. Por eso es muy importante este año la puntualidad. Este año también será necesario que antes de venir al colegio comprobéis posibles síntomas. Si os llamamos desde el colegio, tenéis que venir con urgencia a buscar a vuestro hijo e hija y llevarlo al pediatra. Será Salud quien se encargará de hacer el seguimiento, informar al colegio si es necesario que todo el grupo haga una cuarentena. El uso de la mascarilla es obligatoria. Debe estar marcada con el nombre. Cada niño tendrá que traer una bolsita de tela con una cinta para poder colgarla del cuello y así poder guardar la mascarilla en caso necesario, o bien traer una pequeña riñonera. El uso de la mascarilla dentro del colegio irá cambiando según la evolución del virus y ya os iríamos informando si surgen cambios. Una vez en clase, el material será de uso individual siempre que se pueda: lápiz, goma, colores, retuladores, plastilina, etc. Y en el caso que debamos compartirlo, se desinfectará. Las clases están dotadas con todo el material necesario para esta desinfección. Más cosas. Haremos también limpieza de manos muy a menudo, a la llegada y salida del centro, antes y después del patio, entre cambios de actividades y antes y después de ir al lavabo. Para que haya una buena ventilación, las clases tendrán las puertas y ventanas abiertas siempre que se pueda. Cuando empiece el frío, abriremos las ventanas al menos 3 veces al día durante unos 15-20 minutos. Como este año disfrutaremos de un patio nuevo, siempre que podamos haremos clases en el exterior. A la hora del recreo hemos distribuido el patio en 9 espacios, haciendo uso cada grupo de una zona diferente cada día para evitar que se mezclen los grupos. Se recomienda desayunar en casa y traer al colegio un pequeño bocadillo o un poquito de fruta para la hora del patio. Para que puedan continuar el trabajo desde casa, si nos avisan de un posible confinamiento, los cuadernos y los libros que normalmente se quedaban en el colegio, este curso se los llevarán a casa cada día. Es muy importante pues que este material vaya a casa y vuelva del colegio cada día y os recomendamos que la mochila sea un poquito grande para poder guardar todo este material. Más cosas. En caso de un nuevo confinamiento. Si el confinamiento por COVID es individual, en la web de la escuela siempre encontraréis las tareas trabajadas pues ese día para que puedan seguir desde casa. Si es colectivo, haremos videollamadas de tutoría, vídeos, fichas, cuadernos, etcétera, etcétera, para seguir avanzando en materia. Es importante este año pues tener en casa un poquito de material escolar como lápiz, goma, maquineta, retuladores, colores, pega, etcétera, en caso de poderlo necesitar si hemos de trabajar desde allí. Os comentaré a continuación y os haré unas cuantas pinceladas del funcionamiento de clase. La agenda continuará siendo la herramienta de comunicación entre las familias y el colegio. Es importante que la traigan cada día al colegio y firmar todas aquellas notas para saber que se han leído.
A partir de la primera semana de octubre, los viernes se llevarán también una pequeña tarea para el fin de semana, que tendrán que devolver los lunes. También os pediremos que traigan a clase un paquete de pañuelos de papel y un paquete de toallitas húmedas. Podéis marcarlo con el nombre. Os recomendamos también que la ropa y abrigos estén marcados con el nombre y que tengan una cinta un poquito larga para que puedan colgarla cómodamente en los colgadores. Este año no podrán beber agua del grifo y es necesario que traigan una botellita de agua cada día. Hay unas pequeñas cantimploras que tienen un dispensador y un tapón y quizás les resulte más cómodas y así queden también más herméticas y bien cerradas. Las entrevistas individuales con las familias se realizarán los jueves de 12:30 a 1:30 de forma virtual o bien por teléfono. Las excursiones las seguiremos manteniendo como hasta ahora, pero dentro del autocar será necesario llevar la mascarilla durante todo el trayecto. La bata de plástica y la toallita de educación física la tendrán que traer los días que toque y se las llevarán el mismo día para limpiar. También os quería comentar que las primeras semanas de curso trabajaremos con los niños un proyecto relacionado con la salud y la prevención que no está enfocado exclusivamente al COVID, sino que trabajaremos también la importancia de tener una buena alimentación, descansar las horas pertinentes, la importancia de hacer deporte y aprovecharemos también para hacer un trabajo emocional con los alumnos. A lo largo del primer trimestre también se realizará todo un trabajo de hábitos y adaptación a la nueva rutina. Y ya para finalizar os explico de forma muy general los contenidos de ciclo inicial. El contenido básico de ciclo inicial es la lectoescritura. Este objetivo es prioritario. Dependiendo de la maduración global del niño, se consigue más rápido o más lentamente, pero el aprendizaje de la lectoescritura se contempla hasta finales de segundo de primaria. La lengua, pues, junto con las matemáticas, son las asignaturas básicas. En el área de lengua trabajaremos para adquirir la mecánica lectora y comprender el significado global de frases y más adelante textos. También trabajaremos la escritura de frases aplicando pequeñas normas ortográficas trabajadas. Se realizará también un trabajo de expresión oral y un trabajo sistemático de la lengua, como memorización de refranes, poemas, el trabajo de las grafías, iniciándolos en el paso de la letra de palo a la letra ligada. En el área de matemáticas trabajaremos la numeración hasta el 99, la ordenación de números y todo un trabajo del concepto de decena, también cálculo, problemas y operaciones como suma y resta. Trabajaremos también unidades de medida y geometría. Sé que os he dado muchísimas informaciones, he intentado explicaros un poquito el funcionamiento de este curso. Hemos de ser muy flexibles, pero estoy segura que poco a poco nos iremos adaptando a esta nueva organización. Os espero aquí con muchísimas ganas. Nos vemos pronto. Adiós. Hola, soy Yolanda y este año voy a hacer algunos refuerzos en primero. Hasta pronto. Hola, soy Salomé, la maestra de inglés de primero y de segundo. Os doy unos pequeños consejos para este curso. Primero, deberes. Prácticamente al ciclo inicial no habrá deberes, solo algunas veces, en pocas ocasiones. Lo que sí es muy recomendable es que los niños miren la televisión en versión original en inglés de manera regular. Los dibujos animados, las películas, las series que les gustan. También que sepáis que tenéis a vuestra disposición un libro digital. El libro Heroes adquirido incluye una licencia digital en la que el alumno puede acceder desde casa. Es un recurso muy atractivo para poder repasar los conceptos trabajados en clase de cada unidad del libro. Sería conveniente que una vez a la semana puedan entrar para volver a ver las historias, para sentir las canciones. También hay juegos para trabajar el vocabulario de cada unidad. Yo os facilitaré el usuario y la contraseña una vez tengamos aquí en la escuela las autorizaciones de cada familia. Y creo que de momento eso es todo. Os veo muy pronto en la escuela. See you soon. Hola, mi nombre es Gemma y soy una maestra nueva en este colegio. Me encargaré de dar las sesiones de educación física, así como de ciertos refuerzos durante este curso escolar. Por otro lado, recordaros
que durante las clases de educación física es necesario que los niños traigan ropa deportiva, así como una camiseta de recambio y una toalla. Esta camiseta y esta toalla no pueden quedarse en el colegio, deben venir y llevarse en el mismo día. Por otro lado, es necesario también firmar la autorización de educación física. Es para mí todo un placer poder compartir nuevas experiencias con vuestros hijos e hijas. Hasta pronto. Hola, soy la Isabel Herrero, la profesora de informática de primero y segundo, y os quería comentar cómo funcionarán las clases este curso. En primer lugar, deciros que este año haremos 3 sesiones de informática a la semana para dar a los alumnos de más autonomía en el caso de que tuviésemos que estar confinados nuevamente y pudiesen trabajar en casa. La idea es ir realizando diferentes aplicaciones con las tablets, que pensamos que son los elementos, los instrumentos que tienen más fáciles en casa los alumnos. Las sesiones de informática las realizaremos en el aula de música para evitar el desplazamiento al edificio del aulario, ya que así evitamos contacto con otros grupos. Por otro lado, en algún momento del curso iremos trayendo los ordenadores portátiles para poder hacer el trabajo de procesamiento de textos, que conozcan el teclado y otras aplicaciones de dibujo, etcétera. Esperemos que el curso sea lo más tranquilo posible y lo más normal dentro de la situación sanitaria que estamos viviendo.